Hola a todos, haremos una breve historia de la ciencia. Si consideramos la ciencia como la investigación sistemática de realidad a través de la observación, la experimentación y la inducción, entonces la ciencia no existía en las civilizaciones antiguas. Sin duda, se realizaban descubrimientos, pero de forma fragmentaria. La mitología y la religión dominaron como formas de explicar el mundo. Esto empezó a cambiar con las especulaciones de los primeros filósofos griegos, que excluían las causas sobrenaturales de sus explicaciones sobre la realidad. Al llegar el siglo III a.C., la ciencia griega era muy elaborada y producía modelos teóricos que han dado forma desde entonces al desarrollo de la ciencia. Con la caída de Grecia ante el Imperio Romano, la ciencia perdió su estado de gracia. Se lograron pocos avances importantes, salvo en medicina, y el trabajo realizado estaba finalmente enraizado en las tradiciones y en los marcos conceptuales griegos. Durante varios siglos, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, la ciencia fue prácticamente desconocida en Europa occidental. Solo la civilización islámica conservó el conocimiento de los griegos y lo transmitió más tarde de nuevo al occidente entre los siglos XIII y XV, donde se lograron algunos avances en el campo de la mecánica, la óptica, mientras que algunos hombres como Robert Bacon insistieron en la importancia de la experiencia y la observación personal. Por allá en el siglo XVI señaló la llegada de la llamada Revolución Científica, un periodo de progreso científico que empezó con Copérnico y culminó con Isaac Newton. La ciencia no solo logró descubrimientos conceptuales, sino que consiguió también un enorme prestigio. La ciencia y todo lo que lo rodeaba llegaron a estar muy de moda a finales del siglo XVIII y atrajeron una gran cantidad de patrocinadores reales y gubernamentales. Dos hitos de una nueva moda fueron la fundación de la Academia de Science por Louis XIV en Francia y la Royal Society por Carlos II en Inglaterra. En el curso del siglo XIX, la ciencia se profesionalizó y se estructuró en carreras y jerarquías emergentes, centradas en universidades, departamentos de gobierno y organizaciones comerciales. La ciencia moderna es inmensa y extremadamente compleja. Es virtualmente imposible llegar a tener una visión global consistente de lo que ocurre en la ciencia. Por este motivo, mucha gente lo ve como algo de suspicacia. Sin embargo, la civilización occidental está completamente sometida a la creencia de que el progreso científico es un valor positivo y una fuerza que contribuye al bien de la humanidad, aunque algunos de los mayores peligros y horrores del mundo tienen sus raíces en el esfuerzo científico. También existe la esperanza de que con el tiempo la ciencia proporcionará soluciones viables para ellos. Ahora haremos una breve historia de los avances más importantes de la ciencia, empezando en el año 3500 al 3000 a.C., donde los sumerios desarrollan la metalurgia y la utilización del calendario lunar. Luego se inventan las tablas de multiplicar y la matemática se utiliza para calcular áreas. En Egipto se usa un calendario solar. Del año 2500 al año 1000 a.C., en Babilonia se emplea un calendario lunar muy avanzado. Se introducen las unidades del tiempo como el minuto y la hora. Luego, ellos mismos utilizan las matemáticas para calcular las posiciones planetarias. Se identifican las constelaciones estelares y, lo más importante, se utilizan taxonomías sencillas para poder hacer una clasificación de los animales. Este desarrollo continúa gracias a las matemáticas y se procede a la utilización de químicos para fabricar pinturas y cosméticos. Luego, en el año 1000 al 500 a.C., los primeros filósofos griegos conciben teorías racionales sobre el universo. Se destacan como las de Tales de Mileto, Anaximandro, quien introdujo el concepto del infinito en la cosmología y creía que la vida había evolucionado desde el mar. La noción de que la Tierra es una esfera se atribuye a Pitágoras, quien también formuló las leyes de la geometría esenciales. Luego, Empédocles de Agrigento introduce el concepto de materia elemental. Este filósofo creía que habían cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Para Demócrito y Leucipo, la materia estaba formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Aristóteles inventa la primera cosmología plenamente comprensible para dar una explicación racional de todos los fenómenos físicos. Él dividió el universo en dos partes distintas. Debajo de la esfera de la luna
estaban los reinos de los 4 elementos, de cambio y de descomposición. Por encima del reino estaba el quinto elemento, el éter, inmutable y divino. Cada elemento tenía su lugar y movimiento natural. El éter se movía en círculos alrededor de la Tierra y llevaba estrellas con él. La cosmología y la física aristotélica predominaron hasta la aparición de Galileo y Newton. También es importante destacar que Aristóteles llevó a cabo los primeros trabajos sobre biología comparativa. No podíamos dejar de atrás al señor Arquímedes de Siracusa, quien fue el pionero de las ciencias de la mecánica y la hidrostática. Inventó la palanca y el tornillo de Arquímedes para la extracción del agua y realizó importantes contribuciones en las matemáticas. Por otro lado, la astronomía de observación alcanzó su máximo siendo el primer predecesor Aristarco de Samos, quien descubrió que la Tierra giraba sobre su propio eje y da vueltas alrededor del Sol. La geografía fue fundada por Eratóstenes de Cirene, quien calculó la circunferencia de la Tierra con un error de menos de 7 kilómetros con respecto a los cálculos modernos. Del año 100 a.C. al año 100 después de Cristo, durante estos siglos fueron pocos los descubrimientos científicos originales. Ptolomeo perfecciona la astronomía griega conservando el modelo geocentrista y rechazando por completo la teoría de Aristarco. Enciclopedistas como Plinio el Viejo codificaron los conocimientos griegos. El primer tratado de alquimia conocido apareció en esta época. La alquimia es un antepasado esotérico de la química, que intentó transmutar metales de baja ley en oro y fabricar el famoso elixir de la vida. Del año 200 al año 1200, la sabiduría clásica desapareció en Europa en buena parte durante la denominada Edad de la Oscuridad, pero fue preservada por eruditos islámicos. Alberto Magno, filósofo escolástico alemán, santo patrón de los científicos y profesor de Santo Tomás de Aquino, trabajó para reconciliar la ciencia y la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. El fraile inglés Roger Bacon se convirtió en un gran defensor de la experimentación, realizó importantes trabajos en el terreno de la óptica y fue el primer europeo que descubrió la fabricación de la pólvora. También fue un gran teórico, proponiendo máquinas de voladoras, barcos y carruajes propulsores mecánicamente. El hombre que Bacon consideró como el mejor científico experimental de su tiempo fue Petrus Peregrinus, quien describió detalladamente el uso de la brújula magnética en la navegación. En el año 1300 a 1400, el filósofo inglés Guillermo de Ockham propuso el principio conocido como la razón de Ockland, según el cual las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Este principio, según el cual la explicación más sencilla es la mejor, fue adoptada por muchos científicos posteriores, incluido el obispo francés Nicolas de Orsay, quien trabajó en cosmología y movimientos. Este último campo, Orsay confirmó la teoría de la escuela de Merton en Oxford. Orsay y también los mertonianos trabajaron en la matematización de la ciencia. Luego, hubieron pocas cosas relevantes en el campo científico durante este siglo. Sin embargo, a finales, Leonardo da Vinci empezó sus estudios sobre fenómenos naturales. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 contradijo las enseñanzas geográficas de Ptolomeo, ayudando a la ciencia a librarse de la dependencia psicológica con respecto a las autoridades antiguas. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, recuperó la teoría heliocentrista, situando el Sol en el centro del universo. Al amenazar esta teoría de la cosmología de la Iglesia, Copérnico comunicó su descubrimiento con algunos amigos. La química, hasta cierto punto, se libró de las restricciones alquimistas gracias a Paracelso. Luego, el doctor William Hilbert desarrolló el estudio magnético terrestre e introdujo el concepto por primera vez de polos magnéticos. Por otro lado, Tycho Brahe realizó un catálogo de estrellas muy preciso y su ayudante Johannes Kepler demostró que las órbitas planetarias alrededor del Sol son completamente elípticas. La estadística y la filosofía con Sir Francis Bacon recuperó el uso de la inducción del método científico. No podíamos dejar a Galileo Galilei, quien fundó la ciencia moderna de la mecánica, formuló las leyes del movimiento que chocaban con la física antigua y tendían a apoyar la hipótesis heliocentrista. El filósofo y matemático francés René Descartes propuso un modelo radicalmente mecanicista del universo, que hizo de la idea de Dios algo virtualmente redundante, inventó la geometría coordinada. Luego, los trabajos del inglés Sir Isaac Newton
resolvieron la controversia entre las cosmologías y las físicas antiguas y las modernas. Newton formuló la ley de la gravedad universal y las tres leyes del movimiento, e hizo importantes contribuciones en el campo de la óptica y el cálculo. La química siguió alejándose cada día más de la alquimia, gracias a los trabajos realizados por hombres como Robert Boyle y Robert Hooke, quienes estudiaron la química de los gases y la naturaleza de la respiración y la combustión. Este problema lo abordó también el químico George Sland, quien sugirió una sustancia hipotética llamada flogisto como el agente causante de la combustión. El botánico sueco Carl Linnaeus introduce el sistema binomial de la clasificación biológica. La teoría del flogisto quedó obsoleta con el descubrimiento del oxígeno, y el químico inglés y radical Joseph Priestley, quien también inventó el agua de Sens. Sin embargo, el francés Antoine Lavoisier dio nombre al oxígeno y demostró su papel en la combustión. Lavoisier formuló la importante ley de la conservación de la materia e identificó el aire y el agua como compuestos químicos. En geología, el escocés James Hutton introdujo la idea de que la Tierra existía desde hace millones de años, negando catástrofes como el diluvio. Además, el francés Charles-Augustin Coulomb identificó por primera vez la fuerza eléctrica. En Italia, el conde Alessandro de Volta hizo importantes experimentos con la electricidad, mientras que el francés Ampère realizaba trabajos pioneros en el campo de la electricidad y el magnetismo. Lamarck estableció el concepto de la biología y también la teoría de la evolución. Continuando con nuestro pequeño estudio, el inglés John Dalton estableció el trabajo básico conceptual de la química moderna cuando recuperó la teoría atómica y la aplicó a los gases. Michel Faraday y Joseph Henry descubrieron por separado la inducción electromagnética, fundamento de la generación de la electricidad. El estudio de la naturaleza del calor fue llevado aún más lejos por el físico de origen norteamericano Benjamin Thomson, quien sugirió que era una forma de movimiento en lugar de una sustancia. El científico Joule llevó a cabo importantes trabajos en termodinámica, descubriendo el principio del equivalente mecánico de calor y ayudando a desarrollar el principio de la conservación de la energía. El físico escocés William Thomson, o Lord Kelvin, realizó importantes avances en termodinámica. El químico ruso Dmitri Mendeleev compiló por primera vez la tabla periódica de los elementos químicos, y el naturalista inglés Charles Darwin revolucionó la biología con su teoría de la evolución por selección natural. El estudio de la genética lo promovió el monje Gregor Mendel, quien demostró que la herencia influye características dominantes y recesivas. Por otro lado, Maxwell estableció el concepto de la fuerza electromagnética. Hertz también demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas, y Roten descubre los rayos X, una herramienta de investigación fundamental en la física y procedimiento para el diagnóstico en la medicina. Rutherford, físico inglés, utilizó los rayos X para investigar gases y descubrió los rayos alfa, beta y gamma. Ya en el año 1900 hasta el presente hubieron una gran cantidad de avances científicos. Entre ellos está el trabajo del genetista estadounidense Thomas Hutton Morgan, que llevó el descubrimiento de los cromosomas, después de que el bacteriólogo canadiense Oswald Abourey hubiera demostrado que el ADN es responsable de la herencia. El equipo angloamericano formado por Francis Crick, Jed Watson y Maurice Wilkins descifró la estructura en 1953. Y así se puede continuar hasta llegar a los resultados modernos que tenemos hoy en día. Entonces, la ciencia moderna está dominada por una tecnología costosa y extremadamente especializada. En física se investigan todavía partículas subatómicas, en medicina tenemos muchos avances y en diferentes disciplinas. Gracias a la revolución científica que tenemos hoy en día es que la humanidad está donde está. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y espero les haya gustado.